Hola, soy Cristina Morillo, nutricionista del Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas. Bienvenidos al taller de hoy, donde vamos a hablar del batch cooking. El batch cooking es una técnica para cocinar de una sola vez gran parte de los platos de toda la semana. El taller tendrá una duración aproximada de unos 25 minutos y mientras que yo hable podréis ir dejando vuestras preguntas clicando sobre el icono de interrogación de la pantalla. Al final del taller dedicaremos también unos minutos a contestar algunas de ellas. Y recordad que también podéis descargaros un resumen del contenido del taller, clicando en este icono que os mostramos ahora mismo y que podéis ver en la pantalla donde estáis visionando el taller. Estamos seguros que este documento os será muy útil para consultarlo posteriormente. Y ya, vamos a entrar en materia y en este taller vamos a hablar de las ventajas del batch cooking en nuestro día a día, así como también os daremos algunas recomendaciones para simplificar las comidas y que podáis planificarlas con antelación. Luego hablaremos de la herramienta del plato saludable para hacer comidas completas nutritivamente hablando y a continuación os indicaremos qué alimentos básicos no pueden faltar en vuestra cocina para hacer este batch cooking. Y ya por último, haremos un ejemplo de un batch cooking para una semana entera. ¡Comenzamos! Lo primero de todo es definir qué significa batch cooking, ya que quizás el término de batch cooking no os resulte tan familiar, pero literalmente significa cocinar por lotes. Es decir, lo que toda la vida hemos hecho cuando hemos cocinado varias raciones de un plato para guardarlas en la nevera o en el congelador y así tenerlas disponibles en otro momento. Pues el batch cooking es lo mismo, pero ampliando y preparando las comidas y cenas de toda la semana, o al menos lo más habitual es que sea de toda la semana laboral. ¿Y qué ventajas tiene esta técnica? Bueno, pues la primera de ellas es la de la planificación, que ahora después andaremos un poquito más en ella, ya que esta planificación nos va a permitir ser mucho más organizados en nuestros menús y en la compra de la semana. Por otro lado, supone un menor tiempo de cocinado durante la semana, ya que consiste en dedicar de 2 a 4 horas de un día para cocinar varias elaboraciones a la vez, evitando así tener que hacerlo a diario, que es cuando tenemos menos tiempo y menos ganas. Además, permite hacer mejores elecciones, ya que tendremos muchas cosas elaboradas y no será tan fácil elegir precocinados, bocadillos, sándwiches o fast food poco saludables, que es lo que solemos comer cuando no lo tenemos pensado con antelación o cuando tenemos pocas ganas de cocinar, ¿verdad? Por otro lado, además, también supone un aprovechamiento total de todos los métodos de cocinado que tengamos en casa, porque en esas 3 o 4 horas vamos a usar a la vez el microondas, la olla express, el horno o cualquier otro utensilio que tengamos a nuestra disposición. Lo cual también supone un ahorro económico, por no tener que encender todos estos utensilios de cocina a la vez y por no tirar, a la vez no en diferentes momentos, y por no tirar la comida al tenerlo ya todo planificado y organizado. Y ahora ya, hablando de planificación, vamos a adentrarnos también un poquito en ella y vamos a determinar las claves para hacer una adecuada organización de los menús de la semana. La primera recomendación es que anotemos en un cuadrante las comidas y las cenas que vamos a elaborar. Con este cuadrante revisaremos lo que tenemos en la nevera, en el congelador o la despensa para así elaborar la lista de la compra de lo que tenemos que comprar. Es importante que revisemos qué tenemos previamente para así comprar solamente lo que nos hace falta y no ir al supermercado y al final comprar alimentos que no necesitamos. A la hora de hacer los menús de la semana podemos prever un menú con platos diferentes para que cada uno de los días sea diferente, de modo que así tendremos mucha más variedad. Pero claro, hay que tener en cuenta que esto nos va a llevar más tiempo de elaboración. Por lo tanto, otra idea para que nos sea más sencillo y ahorremos tiempo es la de elaborar un menú repitiendo comidas. Por ejemplo, podemos comer lo mismo el lunes y el miércoles y también lo mismo el martes y el jueves. U otra manera de hacerlo es cambiando las cenas por comidas. De modo que podemos cenar el lunes un plato y hacer otra ración para comerlo al día siguiente, dejando un día de por medio. Una herramienta también que podemos emplear es la de elaborar platos bases, que son los que ahora después explicaremos y veremos. Estos platos podemos usarlos en diferentes preparaciones, combinándolos con otros alimentos distintos o usando técnicas diferentes. Por ejemplo,
podemos elaborar una sopa de verduras en juliana y al día siguiente elaborar con esa misma sopa de verduras un puré de verduras, con lo cual estamos comiendo verduras de la misma manera, pero de diferente técnica culinaria, que parece igual, pero no es lo mismo. Por último, y aunque resulte tonta esta pauta, una de las claves fundamentales de esta planificación es la de revisar el día anterior qué vamos a comer al día siguiente, por si hay algo que tengamos que descongelar o que elaborar previamente, de modo que así que cuando llegue el momento de comer ya lo tengamos preparado. Y una vez que ya sabemos la importancia de planificar las comidas y las cenas, es muy importante también que tengamos qué pauta nutricional tenemos que llevar a cabo en cada una de ellas, para que sea una comida completa. Y para ello, como comentábamos al inicio, vamos a emplear la herramienta del plato de Harvard o plato saludable. Como vemos en la imagen, esta técnica consiste en dividir nuestra comida o cena en porciones en el plato, de modo que la mitad del plato o el 50% de nuestra comida debe estar siempre compuesta por verduras y hortalizas, que pueden estar elaboradas con la técnica culinaria que más nos apetezca. Pueden ser purés, salteados, ensaladas, lo que nos guste. Un cuarto del plato corresponde a los alimentos proteicos, es decir, las legumbres, las carnes, los pescados o los huevos. Y el cuarto del plato restante puede estar ocupado por los hidratos de carbono. Y como veis, digo puede, ya que este cuadrante es opcional en función de nuestra actividad física o de nuestras necesidades energéticas. Los hidratos de carbono son los tubérculos, como la patata o el boniato, y los cereales, como la pasta, el arroz o el pan, que recomendamos siempre que sean integrales. Y ya, acorde a este plato saludable, os recomiendo que en vuestra despensa, nevera o congelador nunca falten estos alimentos o platos bases para realizar el batch cooking que estábamos comentando. Para el grupo de verduras u hortalizas podemos tener, por ejemplo, cremas de verduras, ya sean caseras o compradas. Si es una crema elaborada, como pasa con cualquier producto que compremos, os recomiendo revisar el etiquetado nutricional y cercioraros que está compuesta solo de verduras y no lleva ingredientes extraños o que no os suena su nomenclatura. También podemos disponer de verduras cocidas o al vapor que podemos elaborar a partir de productos frescos en conserva o congelados. Y por supuesto, os recomendamos que nunca falte en vuestra despensa pisto de verduras. Si es casero, por supuesto, mucho mejor, pero es que si es comprado, revisemos el etiquetado como comentábamos, ya que también puede ser un recurso muy saludable y muy útil. Os sugiero hacer conservas o disponer de tarros de vidrios de pisto para usarlos en preparaciones tanto frías como calientes. Además, también podemos preparar verduras asadas en casa, al igual que un recurso muy útil son los salteados de verduras y, por supuesto, siempre disponer de ensaladas u hortalizas en la nevera. Por otro lado, para tener los alimentos o los platos base de los alimentos ricos en proteínas, os recomiendo emplear huevos cocidos, los cuales podéis comprarlos ya directamente cocidos en el supermercado o, por supuesto, disponer siempre de huevos frescos para cocerlos, para tortillas o hacerlos revueltos. También podemos disponer de legumbres cocidas, preferiblemente en bote de vidrio y sin cocinar, es decir, evitemos esos botes de cocido, de fabada o de lentejas ya guisadas. Y otras de las opciones para tener proteínas de calidad son las conservas de pescado, como es el atún o el salmón al natural o la caballa en aceite de oliva virgen extra. También una buena herramienta es disponer de nuestro congelador de gambas cocidas, de tubos de calamar o de sepia. Y por último, para disponer de carnes, os sugerimos asar carnes de pollo o de pavo, pero también podemos tener ya el pollo o pavo asado comprado en lonchas o en taquitos. Es importante aquí fijarse en que contenga más del 85% de carne, ya que es frecuente encontrarnos con pechugas de pavo o de pollo con un 50% de pavo y el 50% restante suele estar conformado por ingredientes menos saludables. Con respecto a los alimentos ricos en hidratos de carbono para que sean base de nuestro batch cooking, os recomiendo disponer de patatas, boniatos o asados o cocidos, así como de pasta integral o arroz integral también cocido. Este arroz lo podemos encontrar ya precocido, congelado o también en los vasitos listos para el microondas de 1 minuto. De estos vasitos además también hay de cuscús, de quinoa o de otros cereales que también son alternativas saludables para disponer de hidrato de carbono rápido en nuestro día a día. Y una vez
que ya sabemos cómo hacer el batch cooking, es el momento de plasmarlo en una hoja, hacer la compra y ponernos a cocinar varios de los alimentos base a la vez. Es decir, se trata de simultanear técnicas culinarias, por lo que es importante que tratemos de aprovechar todos los recursos de los que disponemos. El horno, las vaporeras para el microondas, la Jazz Press, el robot de cocina, sartenes, todo ello es lo que vamos a tratar de utilizar. Y un ejemplo de menú de batch cooking, por ejemplo, podría constar de estos alimentos básicos que veis en la imagen. Como fuentes de verduras tenemos el calabacín y el brócoli al vapor, el pisto de verduras que indicábamos antes, la crema de calabaza y también hortalizas frescas como el tomate o las bolsas de ensalada, así como también hortalizas en conserva como los espárragos blancos. Como fuentes proteicas disponemos de pollo y de lenguado, además de lentejas y huevo, que luego veréis en el menú. Y para completar nuestro plato de Harvard que decíamos de hacer comidas completas, también tendremos los hidratos de carbono, aportándolos con patata al vapor, con arroz y con pasta integral. Para elaborarlo todo y que a la vez sea todo a la vez, os sugerimos emplear un robot de cocina para las lentejas o la crema de calabaza, o también usaremos los recipientes para cocinar al vapor en el microondas para la patata, el calabacín o el brócoli. Por supuesto, necesitamos también un par de cacerolas para el arroz y la pasta integral, así como emplear el horno para asar el pollo y el lenguado. Y algo que también me gustaría recordar es que estos alimentos cocinados, para conservarlos en refrigeración, deben de colocarse en los estantes superiores de la nevera, en recipientes cerrados herméticamente, durante unos 3-5 días como máximo, dejando los estantes inferiores para los productos frescos. Y porque si hay algo que no vayamos a consumir en esos 3-5 días, os sugerimos que lo congeléis, indicando lo que es y la fecha de congelación en el envase, para que sepáis que los alimentos congelados tienen una duración entre 3 y 4 meses sin que se altere. Y ya, bueno, pues vamos a elaborar ese menú de batch cooking que estábamos comentando, que lo haremos en torno a un par de horas, y ahora vais a ver en la imagen la propuesta de menú que os he hecho. ¿Veis? Como veis, hemos repetido menús para que sean diferentes, ¿vale? Y en esta ocasión lo que hacemos es repetimos lo que comemos en 2 ocasiones, pero empleando diferentes técnicas culinarias. Por ejemplo, las lentejas con arroz del lunes las repetimos el miércoles y lo que empleamos es una batidora para triturarla y que tenga consistencia diferente. Aunque si lo preferís, podemos comer las lentejas tal cual. Lo mismo hemos hecho, por ejemplo, con la crema de calabaza, que hemos elaborado más raciones para tenerlas disponibles para el viernes. Otras de las pautas que aplicamos en este batch cooking de menú que hemos elaborado es la de repetir platos bases combinándolos con otros alimentos bases, como es el caso del calabacín, que hemos usado para la tortilla de patata, que también la emplearemos para saltearlo con unas gambitas y juntarlo con la pasta integral. Y lo mismo hacemos con el pisto y el lenguado del martes y del miércoles para tener lista la comida del viernes. O también, al asar el pollo, el pollo de la cena, al asar lo desmigaremos una ración sobrante, ¿vale? Y lo utilizaremos el jueves para hacer unas fajitas integrales junto a una ensalada. En resumen, creo que puede merecer mucho la pena dedicar 1 o 2 días de la semana durante unas horas a planificar y cocinar todo, si luego con ello tenéis resuelto todas las comidas de la semana. Con estos alimentos básicos que hemos comentado y usando varios de los electrodomésticos o utensilios de cocina a la vez, la variedad y las elecciones saludables serán mucho más fáciles, evitando así improvisar e incluir alimentos malsanos en nuestra dieta. Y hasta aquí el taller de hoy, espero que os sea de utilidad y que podáis aplicar lo aprendido. Ahora vamos a dedicar unos minutos a responder varias de vuestras preguntas. Y la primera pregunta nos dice, ¿cuánto tiempo podemos tener esas elaboraciones en la nevera? Bueno, pues como comentábamos antes, en la nevera podemos tenerlos de 3 a 4 días como máximo, 5 como mucho, sin riesgo de que se echen a perder, siempre y cuando la nevera esté en una temperatura de entre 2 y 5 grados. Es importante también que sean recipientes herméticamente cerrados para que no haya fugas ni cojan olores del resto de la nevera. Otra pregunta que tenemos es ¿qué materiales serían útiles para congelar las preparaciones?
Bueno, pues para congelar las preparaciones podemos utilizar tuppers aptos para congelación o algo muy útiles son las bolsas de congelado, ya que se adaptan mejor a la cantidad y ocupan menos espacio en el congelador. Es importante que nos fijemos en que la temperatura del congelador esté en torno a unos menos 20 grados bajo cero, ¿vale? Más preguntas, nos dicen, ¿pueden ser útiles también las bolsas de vegetales o de legumbres congelados? Y claro, sí, por supuesto, son perfectamente saludables si solo llevan en sus ingredientes verduras o las legumbres. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones lo que pasa con estos productos es que aprovechan a añadir otro tipo de ingredientes menos saludables. Por lo tanto, como decíamos antes, fijaros en el etiquetado para ver y comprobar que solamente tienen los ingredientes que deben de llevar. Es una manera de que nos van a ahorrar mucho tiempo, ya que al no tener que lavar, cortar y cocer las verduras o las legumbres, va a ser mucho más eficiente, ¿no?, en nuestro batch cooking. Más preguntas, nos dicen, cuando ya tenemos los tuppers elaborados, ¿es mejor que los alimentos estén separados o juntos? Bueno, en este caso depende, ya que al conservarse varios días puede que haya migraciones o que alguno suelte algo de jugo o el de caldo que luego queramos desechar. En principio yo os diría que los platos que conforman ya el plato de Harvard, es decir, los que hacen una unidad completa en un mismo plato, los podéis guardar juntos, ¿no? Tipo, como decíamos antes, la pasta con calabacín y gambas, ¿no? Pero que el resto es mejor que se conserven cada uno por su lado y que los juntemos a la hora de comerlos o calentarlos, ¿no?, para que no haya esas migraciones. Más preguntas, nos dicen, ¿y si me sobra comida del batch cooking? ¿Qué hago con ella? Bueno, pues en ese caso es importante que vayamos aprendiendo cuál es la ración que consumimos poco a poco, ¿no?, hasta saber cuál es lo que debemos disponer, para que así en futuros batch cooking no nos ocurra, pero bueno, que si nos pasa, lo recomendable sería congelar y anotar la fecha, de modo que no desperdiciemos el tiempo que hemos empleado, así como tampoco la comida. Más preguntas nos dicen, ¿se puede congelar la pasta o el arroz tipo paella? Bueno, pues por poderse se puede, pero la realidad es que la textura que obtenemos después del descongelado no es agradable. Por lo tanto, yo os recomiendo que si vais a congelar pasta y demás, sea que la habéis comprado ya congelada y que si es así, si no, no la congeléis. Por lo tanto, acomodar ahí mejor las raciones. Otra pregunta que nos dicen, ¿la verdura congelada es una buena opción si no tenemos mucho tiempo de cocinar? ¿O es mejor eso que no comer verdura? No, por supuesto, como decíamos antes, las verduras congeladas son una opción fantástica, ¿vale? ¿Por qué? Porque están lavadas, están cortadas y están peladas, ¿no? Entonces, es una opción muy, muy fácil. Lo único que claro, a veces es verdad que estas verduras no tienen la textura del todo deseada, ¿no? Entonces, hay que cogerle el punto, elegir el producto que nos guste y cogerle el punto del cocinado. Pero son una opción perfecta y, por supuesto, siempre va a ser mejor una opción de elegir verduras congeladas que no consumir verduras. Tenemos que llegar a ese 50% del plato de Harvard que indicábamos. Más opciones, nos preguntan, ¿cuáles son las mejores opciones de proteína si no me gusta comer mucha proteína animal? Bueno, pues en este caso, si no queremos consumir proteína animal o no nos gusta o queremos reducir el consumo, la opción perfecta son las legumbres, que son proteínas vegetales y además son muy baratas económicamente. No estamos hablando solo del tofu o del seitán o de los productos aptos, o sea, los productos para vegetarianos. Estamos hablando de las conservas de verduras, perdón, las conservas de legumbres que decíamos antes. Por lo tanto, es una opción fantástica para incluir proteínas de calidad en la dieta. Más opciones. ¿Cuál es la mejor forma de congelar pan? Bueno, pues para congelar el pan yo os recomiendo, por supuesto, lo primero, que sea pan integral, de masa madre, si puede ser, y que lo hagamos por raciones, es decir, que hagamos rebanadas y las congelemos juntos en un envase, ¿vale? Para luego ir sacando únicamente las dosis que necesitamos y no descongelar todo del pan. Mi recomendación sería de que lo congeléis y solamente y saquéis la ración que vais a tomar directamente al tostador y veréis que tienen una textura muy agradable, similar como si fuera pan fresco. Más nos dicen, ¿se pierden mucho las proteínas o las vitaminas o nutrientes al congelar?
Bueno, pues en este caso deciros que no, siempre y cuando se hagan bien. Ahí está el detalle. Por supuesto, en los productos que vienen ultracongelados, deciros que no, que la pérdida de nutrientes es mínima. Pero si lo hacemos en casa, lo que tenemos que tener en cuenta es hacer un pequeño atemperado a temperatura ambiente nunca superior a 1 hora y luego ya directamente meter a congelar, ¿vale? Meter en caliente el congelador no, porque podemos bajar la temperatura y estropearse otros productos, pero si lo hacemos de esta manera y por supuesto luego hacemos un buen descongelado, es decir, una vez que lo vamos a sacar, por eso decía de mirarlo el día anterior, lo que hacemos es sacarlo, ponerlo en una bandeja por si suelta algo de líquido y meterlo directamente a la nevera. Con este congelado y descongelado no tendremos pérdida apenas de nutrientes, ¿vale? Más preguntas nos dicen, ¿qué es exactamente la carne magra? ¿Puedes dar ejemplos? Sí, carnes magras nos referimos básicamente a las carnes blancas, es decir, las carnes que no tienen mucha grasa. Y en ese grupo pues se encuentran las carnes de pollo, de pavo o de conejo, ¿vale? Como carnes ya rojas o grasas, pues tendremos la ternera o el cerdo, el cordero, perdón, que no me salía. Entonces, más recomendable en nuestra dieta sería incluir carnes blancas en torno a 2-3 veces por semana si somos omnívoros, y máximo una ración de carnes rojas a la semana y en ella incluimos embutidos, ¿vale? Más preguntas, nos dicen, ¿es una buena opción cenar muy a menudo ensalada para que lleve todos los grupos de alimentos? Sí, por supuesto, la recomendación sería incluir una verdura cruda al día. Por lo tanto, si elegimos hacerlo en la cena, pues perfecto. ¿Que decidimos hacerlo en la comida? También perfecto. Es decir, las ensaladas son muy socorridas, como hablábamos antes, es algo fácil, y más de estos productos, ¿no?, de cuarta gama, que vienen ya lavados, pelados y cortados. Lo único que por la noche a veces no se recomiendan a personas que tienen reflujo, que tienen ardores, ya que lo que puede dar lugar es que, como enlentecen un poquito la digestión, pues que esas molestias se acrecenten. Más ideas nos dicen, más preguntas nos dicen, ¿cuál es la mejor forma de descongelar los alimentos a temperatura ambiente? Esta es, bueno, es un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? La mejor manera de descongelar es sacándolo un día de antelación, depositándolo en un envase, una bandeja o algo y ponerlo directamente en la nevera. ¿Por qué? Porque así tendremos mucha menos pérdida de nutrientes y por supuesto no haremos una salida masiva de agua del alimento que les produce un secado. Es decir, cuando nosotros descongelamos un alimento a temperatura ambiente, lo que veréis seguramente es que suelta mucho jugo. ¿Esto qué significa? ¿De dónde sale ese jugo? Pues del alimento. ¿Y qué provoca? Que esté más seco, que tenga una textura menos deseada. Aparte, por supuesto, de que cuando un alimento está más de 1 hora a temperatura ambiente, corremos el riesgo de intoxicarnos, de que crezcan microorganismos. Por lo tanto, es una pauta que os recomiendo no hacer para evitar riesgos. Más preguntas tenemos. ¿Las legumbres tienen muchos hidratos? Bueno, pues igual que decíamos antes, ¿no?, que las legumbres son un alimento rico en proteínas, es cierto que también es un alimento rico en hidratos de carbono, pero fundamentalmente nos interesa, por supuesto, que sea un alimento rico en proteico. Por tanto, en cuanto a hidratos, pues podríamos hacerlo como un plato, o sea, conformar con hidratos de carbono ese plato. ¿Para qué? Porque las proteínas tienen... las legumbres no tienen todos los aminoácidos, por lo tanto lo podemos completar con cereales, hidratos de carbono, para hacer proteínas de alta calidad, ¿vale? Entonces, os recomiendo que si incluís legumbres también incluáis alguna fuente de hidrato de carbono a partir de cereales. Y ahora sí, hemos llegado al final. Muchas gracias por vuestra atención y participación. Y tras el taller lanzaremos una pequeña encuesta de satisfacción. Por favor, dedicad unos minutos a responderla, ya que vuestra opinión nos importa y nos ayuda a mejorar. Y si queréis ampliar información o tratar conmigo otros temas, podéis coger cita a través de la app de Mi Sanitas, en la pestaña de programas de salud, programa de nutrición. Recordad que soy Cristina Morillo y que también tenéis la videoconsulta a vuestra disposición para coger cita. Además de que también podéis pedir cita para otras especialidades del Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas, como es el de actividad física, el de maternidad o el de salud infantil. Muchas gracias por todo, un saludo y feliz día.